Theron Pérez supo que había cometido el peor error de su vida la primera vez que la dejó ir, pero no fue hasta que la vio cruzar el salón del Grand Hyatt, 3 años después, cuando comprendió que ya era demasiado tarde para arrepentirse. Ella no lo había visto todavía. Paloma Reyes caminaba entre la multitud del evento corporativo con una elegancia que él no recordaba, o quizás que nunca se había permitido admirar realmente. Llevaba un vestido color marfil que contrastaba con su piel morena. El cabello oscuro recogido en un moño bajo que dejaba expuesto su cuello, y en sus ojos, esos ojos almendrados que alguna vez lo miraron con adoración, ahora había algo distinto, algo que lo golpeó como un puño en el estómago. Indiferencia, o peor aún, paz. Theron apretó la copa de whisky entre sus dedos, el hielo tintineando contra el cristal. Alrededor, arquitectos, ingenieros y desarrolladores inmobiliarios conversaban sobre proyectos millonarios, pero él había dejado de escuchar desde el momento en que ella apareció. El salón de convenciones estaba decorado con elegancia impecable, luces cálidas reflejándose en los pisos de mármol, enormes ventanales que ofrecían una vista panorámica de Manhattan iluminado, todo diseñado para impresionar, para demostrar poder, pero nada de eso importaba ahora. Paloma se detuvo junto a una mesa donde varios colegas revisaban planos arquitectónicos. Sonrió con cortesía profesional, estrechó algunas manos, y Theron notó cómo los hombres a su alrededor la miraban con interés apenas disimulado. Sintió una punzada de algo primitivo y oscuro en el pecho. Celos. Ridículos, injustificados, pero reales. Él no tenía derecho a sentir nada. Él había sido quien la destruyó. La memoria llegó sin permiso, como siempre lo hacía en los momentos más inoportunos. 3 años atrás. Su oficina privada en el piso 42. Las luces de la ciudad parpadeando al otro lado del ventanal, mientras Paloma estaba frente a él, con las manos temblando y los ojos llenos de lágrimas que intentaba contener. «Estoy embarazada», había dicho con voz apenas audible. Y Theron recordaba cómo su mundo se detuvo en ese instante, cómo el aire se volvió denso y asfixiante, cómo cada palabra que ella pronunció después se sintió como una trampa cerrándose a su alrededor. «No fue planeado», continuó ella, con esa honestidad brutal que siempre lo había desarmado. «Sé que esto no era lo que esperábamos, pero pensé que debías saberlo. Yo voy a tenerlo, Theron, con o sin ti». Él debería haber dicho algo diferente. Debería haber respirado, pensado, procesado, pero en lugar de eso el pánico lo consumió. El mismo pánico que sintió cuando tenía 7 años y su padre cerró la puerta de la casa por última vez, dejándolo a él y a su madre en una pobreza de la que tardaron años en salir. El mismo terror que juró que nunca volvería a experimentar. «No seré padre», le había dicho con frialdad calculada, cada palabra una puñalada. «No me hagas responsable de algo que no pedí. Tú decidiste quedarte con eso, así que resuélvelo tú sola». Paloma no lloró frente a él. Eso fue lo que más lo persiguió después. Simplemente lo miró con una expresión que él nunca olvidaría. Una mezcla de decepción tan profunda que era casi compasión, como si en ese momento ella hubiera visto exactamente quién era él realmente y hubiera decidido que no valía la pena derramar ni una sola lágrima más. «Entendido», había susurrado y se dio la vuelta. Theron la vio salir de su oficina, de su edificio, de su vida, y no hizo absolutamente nada para detenerla. Durante semanas esperó que ella regresara, que lo llamara exigiendo dinero, gritando, llorando, haciendo una escena. Eso era lo que hacía la gente, o al menos eso era lo que él había aprendido. Pero Paloma simplemente desapareció, bloqueó su número, dejó el proyecto en el que trabajaban juntos y se esfumó como si nunca hubiera existido. Y ahora estaba aquí. Theron dejó la copa sobre una mesa cercana y comenzó a caminar hacia ella antes de que su cerebro pudiera ordenarle detenerse. Cada paso se sentía como cruzar un campo minado. No sabía qué iba a decir. No tenía un plan. Solo sabía que no podía dejarla irse otra vez sin al menos intentar algo, aunque no supiera exactamente qué. Paloma debió sentir su presencia porque se giró justo cuando él estaba a pocos metros. Sus ojos se encontraron y el mundo se redujo a ese momento.
Ella no pareció sorprendida, lo cual de alguna manera fue peor que si hubiera gritado o salido corriendo. Simplemente lo miró con esa calma devastadora, como si él fuera un desconocido que apenas merecía reconocimiento. «Theron», dijo con voz neutra, profesional, «no esperaba verte aquí». Él se detuvo frente a ella, demasiado cerca para ser apropiado en un evento profesional, pero no le importó. Podía oler su perfume, algo floral y delicado que le recordó noches enteras trabajando juntos hasta el amanecer, café frío y risas cansadas, la forma en que ella se mordía el labio cuando estaba concentrada en un diseño. «Paloma», logró decir, y odió cómo su voz sonó ronca, casi desesperada. «Han pasado años». 3 años, corrigió ella con precisión quirúrgica. 3 años y 4 meses. La exactitud lo atravesó. Ella había estado contando. O quizás no. Quizás solo era una fecha imposible de olvidar por razones que él no quería considerar. «Te ves bien», dijo él, sabiendo que sonaba patético pero incapaz de formar pensamientos coherentes con ella tan cerca. Paloma sonrió, pero fue una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Gracias. Tú también». Silencio. A su alrededor, la fiesta continuaba. Risas y conversaciones mezclándose con música suave de jazz, pero entre ellos solo había un vacío ensordecedor, lleno de cosas no dichas. «Escuché que te va bien», intentó de nuevo Theron. «¿Tu firma de arquitectura en Barcelona?» Ella asintió levemente. «He tenido suerte. Buenos clientes, buenos proyectos. España me ha tratado bien». España. Estaba viviendo en España, a miles de kilómetros de distancia, y él no tenía idea. Durante 3 años había intentado no buscarla, no investigar, no obsesionarse, aunque había fallado miserablemente en las 3 cosas, pero aparentemente no lo suficiente. «¿Cuánto tiempo estarás en Nueva York?», preguntó, y la pregunta sonó demasiado intensa, demasiado cargada. «Solo unos días», respondió Paloma, y algo en su tono sugería que esos días ya eran demasiados. «Cierro un proyecto pendiente y regreso». «Regreso a casa», no dijo, pero Theron lo escuchó de todas formas. Nueva York ya no era su hogar. Él ya no era su hogar, si alguna vez lo había sido. «Paloma, necesito hablar contigo». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Sobre lo que pasó». «Sobre nosotros». Ella lo miró fijamente, y por primera vez esa noche, la máscara de cortesía profesional se resquebrajó lo suficiente para que él viera algo real debajo. No era rabia, no era dolor, era cansancio. «No hay nada de qué hablar, Theron», dijo con suavidad, y esa suavidad fue más letal que cualquier grito. «Lo que pasó entre nosotros terminó hace 3 años. Ambos seguimos adelante». «Yo no», quiso gritar. «Yo nunca seguí adelante». Pero las palabras se atascaron en su garganta, porque reconocer eso significaba admitir que había estado equivocado, que había destruido la única cosa real que había tenido en años, y Theron Pérez no sabía cómo vivir con esa clase de verdad. «Al menos déjame invitarte a un café», insistió. «Mañana, sin presiones, solo conversamos, como viejos colegas». Paloma dudó, y en esa duda, Theron vio la apertura más pequeña. Ella no era de piedra. Todavía había algo ahí, aunque fuera solo curiosidad sobre qué demonios él creía que podía decirle después de tanto tiempo. «Un café», concedió finalmente. «Pero solo eso, Theron. No esperes más». «No espero nada», mintió él. Ella sacó una tarjeta de negocios de su bolso pequeño, elegante y minimalista, y se la entendió. Su información de contacto, un número nuevo que él no tenía. «Mañana a las 10. Hay una cafetería cerca de mi hotel. Te envío la dirección». Theron tomó la tarjeta como si fuera lo más valioso que hubiera sostenido en años. «Estaré ahí». Paloma asintió, y por un momento, solo un momento, sus ojos se suavizaron. Entonces ella dio un paso atrás, creando distancia física que se sintió como un abismo. «Fue bueno verte, Theron», dijo, y él supo que estaba mintiendo tanto como él lo había hecho. Ella se dio la vuelta y desapareció entre la multitud, dejándolo de pie en medio del salón lleno de gente, con una tarjeta de negocios en la mano y una sensación de ahogo en el pecho que no había sentido desde aquella noche.
3 años atrás, cuando la vio irse y no hizo nada para detenerla. Esta vez sería diferente, se prometió. Esta vez no la dejaría ir sin luchar. Pero en el fondo, en ese lugar oscuro y honesto que raramente se permitía visitar, Terón Pérez sabía que ya había perdido la guerra antes de que comenzara la batalla, porque Paloma Reyes ya no era la mujer que lo necesitaba, y él seguía siendo el hombre demasiado cobarde para merecerla. La mentira más peligrosa que Paloma Reyes se había dicho a sí misma era que volver a ver a Terón Pérez no le haría nada, pero cuando lo vio esperándola frente a la cafetería a las 10 en punto de la mañana, con el sol de Nueva York iluminando su perfil y las manos en los bolsillos de su traje gris impecable, supo que había estado mintiéndose durante 3 años enteros. Él la vio acercarse y algo en su expresión se suavizó, una vulnerabilidad que ella no recordaba haber visto antes. O tal vez sí la había visto, en aquellas noches interminables cuando trabajaban juntos y él bajaba la guardia lo suficiente para reír con ella, para tocar su mano como si fuera lo más natural del mundo, para mirarla como si ella fuera la única persona real en un mundo de fantasmas. «Buenos días», dijo Terón, y su voz tenía esa cualidad grave que siempre le había provocado escalofríos. «Buenos días», respondió Paloma, manteniendo su tono neutro, profesional, seguro, como si su corazón no estuviera latiendo demasiado rápido, como si no hubiera pasado la noche entera debatiendo si cancelar esta reunión. Entraron a la cafetería, un lugar pequeño y acogedor, con paredes de ladrillo expuesto y el aroma intenso de café recién molido. Terón pidió un espresso doble, negro, sin azúcar. Paloma pidió un café con leche, y él sonrió levemente. «Sigues pidiendo lo mismo», observó. «Algunas cosas no cambian», respondió ella, y la ironía de esas palabras flotó entre ellos como humo. Se sentaron junto a la ventana, la luz matutina creando sombras suaves en el rostro de Terón. Paloma se obligó a mirarlo directamente, a no dejar que sus ojos vagaran por las líneas de su mandíbula, por la forma en que sus dedos envolvían la taza, por los detalles que alguna vez memorizó como si fueran sagrados. «Gracias por venir», comenzó él, y había algo casi tímido en su tono que la desarmó. «No estaba seguro de que lo hicieras. Dijiste que solo sería un café», le recordó Paloma, «como viejos colegas». «¿Es eso lo que somos ahora?», preguntó Terón, y la pregunta estaba cargada de significados que ninguno de los dos quería nombrar. «¿Viejos colegas?» «No lo sé, Terón», respondió ella con honestidad. «No sé qué somos. No estoy segura de que alguna vez lo supe». Él asintió lentamente, como si estuviera digiriendo sus palabras. Durante un momento, solo bebieron su café en silencio, y Paloma se permitió observar los cambios sutiles en él. Había líneas nuevas alrededor de sus ojos, una tensión en sus hombros que antes no estaba ahí. Éxito, poder, dinero, todo eso lo rodeaba como un aura, pero había algo más, algo que parecía cansancio. «He pensado mucho en ti», dijo Terón finalmente, rompiendo el silencio. «En nosotros, en cómo terminaron las cosas». Paloma sintió que su pecho se apretaba. No quería tener esta conversación, no después de tanto tiempo, no cuando finalmente había aprendido a respirar sin sentir que se ahogaba. «Terón, no creo que sea buena idea», comenzó, pero él la interrumpió. «Sé que no tengo derecho», continuó, su voz volviéndose más intensa. «Sé que no merezco ni 5 minutos de tu tiempo después de lo que hice, pero necesito que sepas que me arrepiento de cada palabra que te dije aquella noche, de dejarte ir, de no ser el hombre que debería haber sido». Las palabras la golpearon como olas, una tras otra, amenazando con arrastrarla de vuelta a un lugar del que había luchado tanto por escapar. Paloma apretó su taza con más fuerza, anclándose al presente. «¿Y qué se supone que debo hacer con eso?», preguntó, su voz más dura de lo que pretendía. «¿Decir que está bien? ¿Que te perdono? ¿Que podemos simplemente olvidar lo que pasó?» «No», respondió Terón rápidamente. «No espero nada de eso. Solo necesitaba que lo supieras». Paloma lo miró, realmente lo miró, y vio algo en sus ojos que la asustó. Sinceridad, dolor real, no la arrogancia fría del hombre que la había despedido de su vida como si fuera un problema menor, sino algo genuino y quebrado.
¿Por qué ahora?, preguntó en voz baja. 3 años, Terón. 3 años sin una palabra, sin un mensaje, sin nada. Y ahora apareces queriendo hablar de arrepentimientos. Porque fui un cobarde, admitió él, y la crudeza de su confesión la dejó sin aliento. Porque me tomó 3 años reunir el coraje para siquiera mirarme al espejo y admitir lo que te hice, lo que nos hice. Un grupo de estudiantes entró ruidosamente a la cafetería, rompiendo la burbuja íntima que se había formado alrededor de ellos. Paloma aprovechó la distracción para respirar, para reorganizar sus defensas que Theron estaba desmantelando con cada palabra honesta. «Tienes que entender algo», dijo ella cuando el ruido se asentó. «No puedes simplemente aparecer y decir lo siento y esperar que eso cambie lo que destruiste. Me rompiste, Theron. Me hiciste sentir como si no valiera nada, como si el amor que sentía por ti fuera una carga, un error. Yo estaba aterrado», susurró él, y había tanta vulnerabilidad en su voz que Paloma sintió que su corazón se partía de nuevo. «Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 7 años. Dejó a mi madre sola, embarazada de mi hermana, sin nada. Vi cómo ella se destruyó tratando de mantenernos. Juré que nunca sería como él, que nunca pondría a alguien en esa posición. Y cuando me dijiste que estabas embarazada, lo único que pude ver fue su cara, su cobardía, su egoísmo. Y tuve tanto miedo de convertirme en él que terminé siendo exactamente eso». Paloma sintió lágrimas quemando sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No aquí, no frente a él. La historia de su padre era algo que Theron raramente compartía, una herida que ella sabía que existía, pero que él nunca le había permitido ver completamente. «Entonces entiendes lo que me hiciste», dijo con voz temblorosa. «Me convertiste en tu madre, en alguien abandonado y solo». «Lo sé», admitió Theron, y una sola lágrima rodó por su mejilla antes de que pudiera detenerla. «Y he vivido con eso cada día desde entonces». El silencio que siguió fue diferente, más pesado, lleno de dolor compartido que ninguno de los dos sabía cómo sanar. «¿Qué quieres de mí, Theron?», preguntó Paloma finalmente exhausta. «¿Qué esperas que pase aquí? Quiero saber si hay alguna posibilidad», dijo él con desesperación apenas contenida, «de que podamos empezar de nuevo, no donde lo dejamos, sino algo nuevo, algo real». Paloma lo miró, y en ese momento una parte de ella quería decir que sí, la parte que nunca dejó de amarlo, que guardaba su contacto en su teléfono bajo el nombre de papá, aunque él nunca sabría por qué, que había llorado tantas noches deseando que él apareciera y demostrara que estaba equivocada sobre quién era realmente. Pero la otra parte, la parte que había cargado a un bebé sola, que había escuchado el primer llanto de su hijo sin nadie con quien compartir ese momento, que había aprendido a ser fuerte porque no tenía otra opción, esa parte sabía mejor. «No puedo», susurró. «No puedo arriesgarme así de nuevo». «¿Hay alguien más?», preguntó Theron, y el dolor en su voz era palpable. Paloma vaciló. Sería tan fácil mentir, decir que sí, que había alguien esperándola en Barcelona, que había seguido adelante completamente. Pero algo en la honestidad brutal que él le había ofrecido le exigía lo mismo de ella. «No», admitió, «no hay nadie más». «Entonces, dame una oportunidad», suplicó Theron. «Solo una. Déjame demostrarte que puedo ser diferente». Paloma sintió que su resolución se tambaleaba. Era peligroso estar cerca de él así, con sus defensas bajas y su corazón expuesto. Podía sentir la atracción gravitacional que siempre había existido entre ellos, amenazando con arrastrarla de vuelta a su órbita. Pero entonces recordó estar de pie en su oficina, con vida creciendo dentro de ella, vulnerable y asustada, pero llena de esperanza. Recordó sus palabras exactas: «No seré padre, resuélvelo tú sola». Recordó cómo cada sílaba fue como un cuchillo, cómo caminó fuera de ese edificio sabiendo que estaba completamente sola en el mundo. Y recordó a Mateo, su hijo, su razón de ser, el niño que nunca conocería a su padre porque su padre no lo quiso. «Theron», dijo con voz firme, recuperando su control, «lo que hubo entre nosotros murió hace 3 años. No puedes resucitar algo que ya no existe. No te creo.
respondió él con intensidad. Puedo ver en tus ojos que todavía sientes algo. Lo que siento no importa, dijo Paloma levantándose de la mesa. Lo que importa es que algunos errores no se pueden deshacer, Terón. Algunas palabras no se pueden retirar. Tomaste tu decisión hace 3 años, y yo tomé la mía. ¿Cuál decisión?, preguntó él, levantándose también. Paloma, ¿qué no me estás diciendo? Por un segundo, solo un segundo, Paloma estuvo a punto de contarle, de mostrarle la foto de Mateo que llevaba en su teléfono, de destruir su mundo como él había destruido el de ella. Pero entonces vio el reloj en la pared y recordó que tenía que volver al hotel, donde la niñera estaba cuidando a su hijo, esperándola. Tengo que irme, dijo, sacando dinero de su bolso y dejándolo sobre la mesa. Paloma, espera. Theron extendió su mano como si fuera a tomarla del brazo, pero se detuvo a centímetros de su piel. Por favor. Ella lo miró una última vez, memorizando su rostro, el dolor en sus ojos, la forma en que su mandíbula se tensaba mientras intentaba contenerse. Y supo que esta sería la última vez, que después de hoy volvería a España y nunca regresaría, que Terón Pérez se convertiría en un recuerdo, una cicatriz, una lección sobre el amor y la pérdida. Adiós, Terón, dijo con suavidad. Cuídate. Salió de la cafetería antes de que él pudiera responder, antes de que pudiera ver las lágrimas que finalmente comenzaban a caer. Caminó rápido por la acera llena de gente, el ruido de la ciudad tragándose el sonido de su corazón, rompiéndose por segunda vez. Detrás de ella, sin que lo supiera, Terón Pérez se quedó de pie junto a la ventana, observándola desaparecer entre la multitud, con una sensación creciente de que acababa de perder algo infinitamente más importante de lo que jamás sabría. Antes de continuar con esta historia, quiero hacer una pausa por un momento. Hermosa, ¿desde dónde me estás escuchando? Quiero saber si esta historia está llegando a tu corazón, tanto como llegó al mío mientras la narraba. Si estás disfrutando este viaje emocional con Paloma y Theron, déjame un like y cuéntame en los comentarios qué opinas hasta ahora. ¿Crees que Terón merece una segunda oportunidad? ¿Harías lo mismo que Paloma en su lugar? Quiero que sepas que leo cada uno de tus comentarios y respondo personalmente. Tu opinión importa y me encanta saber qué estás sintiendo mientras escuchas estas historias. Ahora, continuemos, porque lo que viene a continuación cambiará todo para siempre. El teléfono vibró 3 veces antes de que Terón Pérez rechazara la llamada sin siquiera mirar la pantalla, sin saber que del otro lado, un niño de 3 años, con sus mismos ojos grises, acababa de escuchar el sonido más devastador de su corta vida. El silencio de un padre que no contestaba, pero eso vendría después. Primero, Paloma Reyes necesitaba sobrevivir el resto del día. Había vuelto al hotel con los ojos hinchados y el corazón hecho pedazos, dándole propina extra a la niñera y rogando que no hiciera preguntas sobre su estado. La mujer, una señora amable de unos 60 años que trabajaba para el hotel, simplemente asintió con comprensión y se marchó en silencio, dejando a Paloma sola con su hijo. Mateo estaba sentado en la alfombra de la suite, rodeado de sus juguetes favoritos, construyendo torres con bloques de colores que luego derribaba con risas alegres. Al verla entrar, su rostro se iluminó con esa sonrisa que siempre conseguía romper y reparar su corazón al mismo tiempo. «¡Mami!», gritó con entusiasmo, corriendo hacia ella con sus piernas cortas y torpes. «¿Dónde estabas?». Paloma lo levantó en sus brazos, respirando el aroma a champú de bebé y galletas que siempre lo rodeaba. «Tuve una reunión de trabajo, mi amor. ¿Te portaste bien con la señora Carmen?». «Sí», respondió Mateo con orgullo. «Jugamos y comimos y vimos el parque por la ventana». «Hay muchos árboles, mami. ¿Podemos ir?». «Claro que sí», prometió Paloma, aunque no estaba segura de poder cumplirlo. Solo en ese momento se dio cuenta de cuánto necesitaba estar con su hijo, aferrarse a lo único real y bueno que tenía en su vida. Lo llevó al sofá y se sentaron juntos, Mateo acurrucado contra su costado mientras ella encendía la televisión en un canal de dibujos animados. Pero su mente no estaba ahí. Seguía en esa cafetería, viendo la desesperación en los ojos de Theron, escuchando sus disculpas, sintiendo la tentación peligrosa de creerle.
Había sido tan fácil odiarlo durante 3 años, tan simple convertirlo en un villano unidimensional en su historia, el hombre cruel que la abandonó cuando más lo necesitaba. Pero verlo así, vulnerable y quebrado, admitiendo sus miedos, había complicado todo. Porque el Terón de esta mañana no era un villano. Era simplemente un hombre aterrado que había cometido un error terrible, pero un error que le costó 3 años de la vida de su hijo. 3 años que nunca recuperaría. Paloma miró a Mateo, que estaba completamente absorto en los dibujos animados, y sintió una mezcla de amor feroz y tristeza profunda. Su hijo merecía un padre, merecía crecer con alguien más que solo ella, pero merecía un padre que lo quisiera, que lo eligiera conscientemente, no alguien obligado por la culpa o el arrepentimiento tardío. ¿Y si Terón reaccionaba igual que la primera vez? ¿Y si conocer a Mateo solo le confirmaba que nunca quiso ser padre? Paloma no podía arriesgarse a que su hijo experimentara ese rechazo, no cuando ella sabía exactamente cómo se sentía. Tomó su teléfono de la mesa de centro con la intención de revisar los horarios de vuelo. Tal vez podría cambiar su boleto, irse antes, evitar cualquier posibilidad de encontrarse con Terón de nuevo. Pero antes de que pudiera abrir la aplicación, Mateo estiró su manita y tomó el dispositivo. «¿Es mío, mami?», preguntó con curiosidad, girando el teléfono en sus manos. «No, cariño, es de mami», respondió Paloma distraídamente, dejándolo jugar con él por un momento. La pantalla estaba bloqueada de todas formas, excepto que no lo estaba. Paloma había olvidado bloquearlo después de revisar sus mensajes en el taxi de regreso. Mateo tocó la pantalla con fascinación infantil, sus deditos pequeños deslizándose sobre el cristal. Había aprendido a usar tabletas en su guardería en Barcelona, así que no era completamente ajeno a la tecnología. Paloma lo observaba con una sonrisa leve, pensando en lo rápido que los niños aprendían ahora. Entonces, vio que Mateo había abierto la aplicación de contactos. «Mateo, dame el teléfono», dijo con suavidad, extendiendo la mano. Pero su hijo estaba concentrado en la pantalla, su pequeña frente arrugada en concentración. Había algo que había captado su atención, un nombre que reconocía incluso si no sabía leer completamente todavía. «Papá», dijo en voz alta señalando la pantalla. El corazón de Paloma se detuvo. Se había olvidado. En 3 años de cuidadosa gestión emocional, de mantener a Terón fuera de su vida pero no completamente borrado de su existencia, había cometido el error más básico. Nunca cambió el nombre de su contacto. «Sí, mi amor, papá», repitió mecánicamente, sin saber qué más decir. «¿Puedo llamar a papá?», preguntó Mateo con inocencia devastadora, sus ojos grises tan parecidos a los de Terón, mirándola con esperanza. «No, cariño, papá está ocupado», respondió Paloma rápidamente, alcanzando el teléfono. Pero Mateo fue más rápido. Con la determinación característica de un niño de 3 años que ha decidido algo, Mateo presionó el icono verde de llamada antes de que Paloma pudiera detenerlo. El mundo se detuvo. Paloma vio el nombre de Terón en la pantalla. Vio que la llamada se estaba conectando. Y por un momento paralizante, no pudo moverse. No pudo respirar. No pudo hacer nada excepto observar mientras el teléfono marcaba. Un timbre. 2. 3. Mateo sostenía el teléfono contra su oreja, imitando lo que había visto hacer a los adultos, completamente inconsciente del peso monumental de lo que acababa de hacer. «Hola, papá», dijo con su voz aguda y dulce. «Soy Mateo». Y entonces, después del tercer timbre, la llamada se cortó. No hubo respuesta. No hubo voz al otro lado. Solo el silencio digital de una llamada rechazada. Mateo bajó el teléfono, confundido. Papá no contestó. Observó con tristeza. «Está enojado conmigo». Paloma sintió que algo dentro de ella se rompía de una manera que nunca podría repararse completamente. Tomó el teléfono de las manos de su hijo y lo atrajo hacia ella, abrazándolo con una ferocidad que lo hizo reír. «No, mi amor», susurró contra su cabello. «Papá no está enojado, solo está muy ocupado. Pero tú eres el niño más maravilloso del mundo. ¿Lo sabías?» «Lo sé», respondió Mateo con la confianza absoluta de un niño amado. «Tú me lo dices todos los días». Y Paloma se dio cuenta en ese momento de que eso tenía que ser suficiente.
Su amor tenía que ser suficiente. No podía seguir esperando que Tyrone se convirtiera en el padre que su hijo merecía, no cuando acababa de rechazar una llamada sin siquiera mirar quién era. Quizás en su oficina, en alguna reunión importante, Tyrone había visto un número desconocido y simplemente lo había ignorado. No tenía forma de saber que era el sonido de su hijo intentando alcanzarlo por primera vez. No tenía forma de saber que acababa de perder un momento que nunca podría recuperar. Pero Paloma sí lo sabía, y esa certeza, ese conocimiento doloroso de que incluso el universo había conspirado para demostrarle que Tyrone no estaba listo, la llenó con una resolución fría y clara. Se acabó. Realmente se acabó. Esa noche, después de que Mateo se durmiera en la cama del hotel con su peluche favorito apretado contra su pecho, Paloma se sentó en el balcón mirando las luces de Manhattan. La ciudad que alguna vez amó, donde había soñado con construir una vida, ahora se sentía como un lugar extraño lleno de recuerdos dolorosos. Abrió su laptop y cambió sus vuelos. Saldrían mañana por la noche en lugar de en 3 días. No había razón para quedarse más tiempo. La reunión de trabajo podía manejarse por videollamada. No había nada más que la atara aquí. Nada excepto un hombre que probablemente ni siquiera recordaba que había rechazado una llamada esta tarde. Paloma pensó en escribirle un mensaje, en decirle la verdad sobre Mateo, en darle una última oportunidad de conocer a su hijo, pero entonces recordó la llamada rechazada. Recordó cómo había dicho hace 3 años que no sería padre. Recordó cada momento de soledad que había experimentado mientras criaba a su hijo sola. No le debía nada, y Mateo merecía más que un padre que necesitaba ser convencido de quererlo. Cerró la laptop y miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse detrás de los rascacielos, pintando el cielo de naranjas y rosas. Mañana estarían en un avión de regreso a Barcelona, de regreso a su vida real, lejos de Tyrone Pérez y de los fantasmas que perseguían esta ciudad. Era hora de decir adiós, no solo a Nueva York, sino a la versión de ella misma que alguna vez creyó que Tyrone podía cambiar, que podía amarla, que podía ser el hombre que tanto ella como su hijo necesitaban. «Adiós», susurró al viento, aunque no estaba segura de si se lo decía a la ciudad o al hombre que la habitaba. Dentro, Mateo se movió en su sueño, murmurando algo ininteligible. Paloma entró y se acostó junto a él, respirando su inocencia, su pureza, su amor incondicional. Esto era lo que importaba. Este niño pequeño que era más de lo que ella jamás soñó tener. Y si Tyrone Pérez nunca sabría lo que había perdido, bueno, ese sería su castigo. Vivir toda su vida sin conocer la mejor parte de sí mismo que existía en el mundo. Paloma cerró los ojos y se permitió por última vez imaginar cómo habría sido todo si las cosas hubieran sido diferentes. Si Tyrone hubiera contestado esa llamada, si hubiera escuchado la voz de su hijo diciendo «Hola, papá» por primera vez. Pero esa no era su realidad. Y mañana, cuando el avión despegara llevándolos lejos, esa fantasía moriría completamente. Al otro lado de la ciudad, en una oficina del piso 42, Tyrone Pérez guardaba su teléfono después de una reunión interminable, sin saber que tenía una llamada perdida de un número que no reconocía, sin saber que su hijo había intentado alcanzarlo, sin saber que mañana sería demasiado tarde. La verdad tiene una forma cruel de revelarse en los momentos más ordinarios, y para Tyrone Pérez llegó mientras esperaba un café en el vestíbulo de un hotel donde nunca había planeado estar. Había pasado todo el día anterior intentando no pensar en Paloma, fallando miserablemente en cada intento. Después de que ella salió de la cafetería, dejándolo con más preguntas que respuestas, había tratado de sumergirse en el trabajo. Reuniones, proyectos, números, todo lo que normalmente lo mantenía anclado a la realidad. Pero nada funcionaba. Su mente seguía regresando a la forma en que ella lo había mirado, con esa mezcla de dolor y resolución que le decía que realmente la había perdido. Esta mañana, desesperado y sin plan alguno, había decidido buscarla. Llamó a su asistente, quien después de algunas llamadas discretas, averiguó en qué hotel se estaba quedando. El Grand Meridian, un lugar elegante en el Upper East Side. Tyrone no tenía idea de qué le diría cuando la encontrara,
pero sabía que no podía dejar que se fuera así, no sin intentar una vez más. Así que ahí estaba, en el vestíbulo del hotel, fingiendo estar interesado en su teléfono mientras esperaba que ella apareciera. Se sentía ridículo, como un adolescente acosando a su primer amor, pero el orgullo había dejado de importarle en algún momento entre el insomnio de anoche y el amanecer de esta mañana. Llevaba 20 minutos esperando cuando los elevadores se abrieron y entonces vio algo que hizo que el mundo se detuviera completamente. Paloma salió del elevador, hermosa como siempre, con un vestido azul claro y el cabello suelto sobre sus hombros. Pero no estaba sola. A su lado, sosteniendo su mano con una confianza adorable, había un niño pequeño, un niño de cabello oscuro y rizado, vestido con una pequeña camiseta de rayas y jeans. Un niño que no podía tener más de 3 años. Un niño que, cuando giró su cabeza para mirar algo que le había llamado la atención, reveló un perfil que Tyrone conocía tan bien como el suyo propio, porque estaba mirando su propio rostro, sus mismos ojos grises, la misma línea de su mandíbula, suavizada por la inocencia infantil, pero inconfundible. El aire abandonó los pulmones de Tyrone de golpe. No podía moverse, no podía respirar, no podía hacer nada excepto observar mientras Paloma se arrodillaba al nivel del niño, arreglando su cabello con esa ternura que él recordaba de sus momentos más íntimos, cuando ella lo tocaba como si fuera algo precioso. El niño le dijo algo que Tyrone no pudo escuchar desde donde estaba, y Paloma rió, besando su frente antes de levantarse. Caminaron juntos hacia la salida del hotel, la manita del niño segura en la de su madre, completamente ajenos al hombre que se estaba desmoronando a pocos metros de distancia. «Tengo un hijo». El pensamiento golpeó a Tyrone con la fuerza de un tren. No era una posibilidad, no era una pregunta, era un hecho absoluto y devastador que podía ver con sus propios ojos. Ese niño era suyo. Esos ojos eran sus ojos, esa sonrisa era su sonrisa. Y él no sabía nada. 3 años. 3 años ese niño había estado en el mundo y Tyrone no tenía idea. 3 años de primeras palabras, primeros pasos, primeras risas. 3 años de momentos que nunca recuperaría, de una vida que se había desarrollado completamente sin él. ¿Por qué no me dijo? La pregunta ardió en su mente, pero incluso mientras la formulaba, conocía la respuesta. La había rechazado. Le había dicho que no sería padre, que resolviera el problema sola. Esas habían sido sus palabras exactas, crueles y definitivas. Y ella había hecho exactamente eso. Lo había resuelto sola. Había criado a su hijo sola. Había construido una vida entera sola, porque él se lo había pedido. Tyrone sintió que sus piernas cedían y tuvo que apoyarse contra una columna del vestíbulo para no caer. Un empleado del hotel se acercó con preocupación, preguntando si se encontraba bien, pero él apenas lo escuchó. Murmuró algo sobre estar bien, sobre solo necesitar un momento, y el hombre se alejó dudoso. Su teléfono vibró en su bolsillo y lo sacó mecánicamente. Una llamada perdida de ayer, un número desconocido. Normalmente ni siquiera las revisaba. Tenía docenas cada día de vendedores, solicitudes, números equivocados. Pero algo lo hizo presionar para ver más detalles. La llamada había durado 0 segundos. Él la había rechazado. Y de repente, con una claridad que lo hizo sentir náuseas, Tyrone comprendió. Esa llamada había sido de ella. O peor, había sido de él, de su hijo, intentando contactarlo. Y él la había rechazado sin siquiera mirar. Había rechazado a su propio hijo sin saberlo. El dolor que sintió fue físico, visceral, como si alguien le hubiera arrancado algo vital de su pecho. Se deslizó por la columna hasta quedar sentado en el suelo del vestíbulo, completamente descompuesto, incapaz de mantener la fachada de control que había construido durante toda su vida adulta. La gente comenzó a mirarlo. Una mujer mayor se detuvo, preguntando si necesitaba ayuda. El mismo empleado regresó, esta vez más insistente. Pero Tyrone apenas podía procesar sus voces. Todo lo que podía ver era el rostro de ese niño, su hijo, su sangre, su responsabilidad, su oportunidad perdida. Finalmente,
Con un esfuerzo monumental logró ponerse de pie. Rechazó la ayuda ofrecida, murmuró disculpas que no sintió y salió tambaleándose del hotel. El sol de la mañana era demasiado brillante, el ruido del tráfico demasiado fuerte. Todo parecía amplificado, como si su trauma interno se hubiera manifestado en el mundo exterior. Caminó sin dirección durante no supo cuánto tiempo. Bloques y bloques, pasando restaurantes y tiendas y gente que vivía sus vidas normales, mientras la suya se desintegraba. Finalmente, se encontró en Central Park, sentándose en un banco cerca del lago, mirando el agua sin verla realmente. Un padre jugaba con su hija pequeña cerca de la orilla, lanzándole un frisbee que ella intentaba atrapar con risas deliciosas. Theron los observó con una sensación de pérdida tan profunda que dolía respirar. Eso era lo que había perdido. Esos momentos simples y perfectos, la oportunidad de ser la persona más importante en la vida de alguien. Su teléfono sonó y lo ignoró. Volvió a sonar, y otra vez. Finalmente miró la pantalla. Su asistente, probablemente preguntándose dónde estaba, por qué había perdido 2 reuniones importantes. Apagó el teléfono completamente. Nada de eso importaba ahora. Los proyectos, los contratos, el dinero, el poder, todo lo que había pasado años construyendo de repente, parecía completamente vacío. Había construido un imperio, pero había perdido lo único que realmente importaba, una familia. Theron pensó en su propio padre, el hombre que lo había abandonado cuando tenía 7 años. Había pasado toda su vida adulta jurando que nunca sería como él, que nunca dejaría a un niño sintiéndose no deseado, no amado. Y en su determinación de no repetir los errores de su padre, había hecho exactamente eso. Había abandonado a su hijo antes de que el niño siquiera naciera. Había sido peor que su padre. Al menos su padre había estado presente durante 7 años. Theron no había estado presente ni un solo día. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranjas y púrpuras, y Theron seguía sentado en ese banco, paralizado por la magnitud de su fracaso. Personas pasaban, algunas mirándolo con curiosidad, otras ignorándolo completamente. Un hombre sin hogar se acercó pidiendo cambio, y Theron le dio todo el efectivo que llevaba en su billetera sin contarlo, sin importarle. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué podía hacer? La respuesta llegó como un susurro en su mente, ganando fuerza hasta convertirse en un grito. Tenía que encontrarla, tenía que hablar con ella. Tenía que decirle que sabía, que lo sentía, que quería ser parte de la vida de su hijo si ella se lo permitía. No podía cambiar el pasado. No podía recuperar esos 3 años, pero quizás, solo quizás, podía estar presente para los siguientes 30, los siguientes 40, el resto de su vida. Se levantó del banco con una determinación nueva y desesperada. Encendió su teléfono, ignorando las docenas de mensajes y llamadas perdidas, y marcó el número de su asistente. «Necesito toda la información sobre Paloma Reyes», dijo sin preámbulo. «Vuelos programados, planes de viaje, todo lo que puedas encontrar. Y lo necesito ahora». «Señor Pérez», su asistente sonaba preocupada. «¿Se encuentra bien? Ha perdido varias reuniones importantes». «Cancela todo», interrumpió Theron. «Todo. No estoy disponible hasta nuevo aviso». Hubo un silencio sorprendido al otro lado. «Señor, el proyecto del centro comercial, la presentación con los inversionistas japoneses. He dicho que canceles todo», repitió con firmeza. «Esto es más importante». Colgó antes de que ella pudiera responder y comenzó a caminar rápido, casi corriendo, de vuelta hacia el hotel. Tenía que llegar antes de que Paloma decidiera irse. Tenía que verla, hablar con ella, conocer a su hijo. Su hijo. Las palabras todavía se sentían irreales, imposibles, pero también profundamente verdaderas. Tenía un hijo, un niño hermoso con sus ojos y la sonrisa de su madre, un niño que merecía tener un padre, incluso si ese padre era un desastre que había tardado 3 años en siquiera enterarse de su existencia. Theron corrió por las calles de Manhattan como nunca había corrido, esquivando peatones y taxis, su traje de diseñador arrugándose, su cabello cayendo despeinado sobre su frente. La gente lo miraba como si estuviera loco y quizás lo estaba. Loco de miedo, de arrepentimiento,
de una esperanza desesperada de que no fuera demasiado tarde. «Por favor», rogó a quien sea que estuviera escuchando, «por favor, déjame llegar a tiempo. Por favor, dame una oportunidad de ser el padre que debí ser desde el principio». El hotel apareció a la vista y Theron no disminuyó su velocidad, entrando al vestíbulo como un torbellino, asustando al personal. Se dirigió directamente a la recepción, probablemente luciendo como un lunático despeinado y sin aliento, pero no le importó. «Paloma Reyes», jadeó, «necesito su número de habitación». La recepcionista lo miró con desaprobación profesional. «Lo siento, señor, no podemos dar esa información». Theron sacó su billetera tirando tarjetas de crédito sobre el mostrador. «Es urgente. Es sobre su hijo. Soy el padre». Las palabras sonaron extrañas en su boca, nuevas y aterradoras y completamente ciertas. La recepcionista vaciló, su expresión ablandándose ligeramente. «Déjeme ver qué puedo hacer», dijo, escribiendo en su computadora. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, sacudió su cabeza. «Lo siento, señor. La señora Reyes hizo el check-out hace una hora». El mundo se detuvo de nuevo. «Check-out», repitió Theron, incrédulo. «¿A dónde fue? No tengo esa información, señor». Pero la recepcionista dudó, su expresión mostrando simpatía. «Escuché que pedía un taxi al aeropuerto». El aeropuerto. Se estaba yendo. Estaba llevándose a su hijo lejos, quizás para siempre, y Theron no sabía si alguna vez tendría otra oportunidad de conocerlo. No si llegaba demasiado tarde. Theron se giró y corrió hacia la salida, gritando por un taxi con una urgencia que hizo que varios conductores se detuvieran de inmediato. Se lanzó al primero que se detuvo, dando la dirección del aeropuerto JFK antes de que la puerta siquiera se cerrara. «Rápido», suplicó al conductor. «Por favor, es una emergencia». El conductor, un hombre mayor con ojos amables, asintió y presionó el acelerador. Y mientras el taxi serpenteaba por el tráfico de Nueva York, Theron Pérez solo podía rezar que no fuera demasiado tarde para conocer a su hijo, para pedirle perdón a Paloma, para intentar de alguna manera convertirse en el hombre que debió ser desde el principio. «Por favor», susurró una y otra vez, observando la ciudad pasar por la ventana. «Por favor, déjame llegar a tiempo». Theron Pérez encontró a Paloma Reyes en la terminal internacional del aeropuerto JFK, de pie frente a una ventana con su hijo dormido en sus brazos, mirando los aviones despegar hacia destinos desconocidos, sin saber que su pasado acababa de alcanzarla. Ella debió sentir su presencia, porque se giró lentamente, y cuando sus ojos se encontraron a través de la multitud de viajeros, Theron vio el momento exacto en que ella comprendió que él sabía. Vio el miedo, la desesperación, la resignación cruzar su rostro en rápida sucesión antes de que su expresión se cerrara como una puerta. «No», susurró Paloma, apretando a su hijo contra su pecho con un gesto protector. «No, Theron, no puedes estar aquí». Él caminó hacia ella con pasos lentos, cautelosos, como si se acercara a un animal herido que podría huir en cualquier momento. Cada paso se sentía monumental, cada metro entre ellos cargado con 3 años de silencio y mentiras por omisión y dolor no procesado. «Lo vi», dijo Theron, cuando estuvo lo suficientemente cerca para que solo ella pudiera escucharlo. «Esta mañana, en el hotel, lo vi, Paloma. Vi a nuestro hijo». Las palabras «nuestro hijo» salieron rotas, cargadas con una emoción tan cruda que hizo que Paloma retrocediera físicamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer, su barbilla levantándose con esa dignidad feroz que él siempre había admirado. «No tienes derecho», dijo con voz temblorosa pero firme. «No tienes ningún derecho de llamarlo tuyo. No después de todo este tiempo». «Lo sé», admitió Theron, y sentía como si cada palabra le costara algo vital. «Tienes razón. No tengo ningún derecho. Pero, Paloma, por favor, solo déjame explicar». Ella rió, pero fue un sonido sin humor, lleno de amargura. «¿Explicar qué, Theron? ¿Cómo me abandonaste cuando más te necesitaba? ¿Cómo te negaste a ser padre? ¿Cómo me obligaste a criar a nuestro hijo sola mientras tú seguías con tu vida como si nunca hubiera pasado nada?» Mateo se movió en sus brazos, murmurando algo en sueños.
y Paloma lo ajustó automáticamente, meciéndolo con suavidad. El gesto era tan maternal, tan lleno de amor incondicional, que Terón sintió que su corazón se partía de nuevo. «¿Por qué no me dijiste?», preguntó con desesperación. «¿Cuándo regresaste a Nueva York? Cuando nos vimos en el evento, cuando tomamos café. ¿Por qué no me dijiste que tenía un hijo? Porque tú dijiste que no querías ser padre», respondió Paloma, y cada palabra fue una acusación. «Dijiste que yo debía resolverlo sola. Así que eso hice. Lo resolví sola. Tuve a Mateo sola. Lo crié sola. Y construimos una vida hermosa sin ti. No te necesitábamos entonces, y no te necesitamos ahora». El nombre golpeó a Terón como un puño. Mateo. Su hijo se llamaba Mateo. Un hombre hermoso, fuerte, perfecto. Y él no había estado ahí cuando lo eligieron. No había estado ahí para nada. «Yo estaba equivocado», dijo Terón, su voz quebrándose. «Estaba aterrado, y fui un cobarde, y dije cosas horribles que nunca debí decir. Pero, Paloma, ayer rechacé una llamada de un número que no conocía, y hoy me di cuenta de que probablemente era de él, de Mateo. Mi hijo intentó llamarme y yo rechacé la llamada sin siquiera mirar». Paloma cerró los ojos y una lágrima finalmente escapó rodando por su mejilla. «Encontró mi teléfono», susurró. «Vio tu nombre guardado como papá. Yo nunca tuve el valor de borrarlo, incluso después de todo. Y él llamó porque quería hablar con su padre. Porque a pesar de todo lo que he intentado darle, él sigue preguntando por ti. Sigue queriendo saber dónde está su papá». El dolor en la voz de Paloma fue insoportable. Theron dio otro paso adelante, ahora lo suficientemente cerca para tocarla, pero mantuvo sus manos a los costados, respetando el espacio que ella necesitaba. «Déjame conocerlo», suplicó. «Por favor, sé que no merezco nada. Sé que he perdido 3 años que nunca recuperaré, pero dame la oportunidad de estar presente para los próximos 30, para el resto de su vida, para el resto de la mía». «¿Y qué pasa cuando te aburras de jugar a ser padre?», preguntó Paloma con amargura. «¿Qué pasa cuando te des cuenta de que la paternidad es trabajo duro y noches sin dormir y preocupación constante? ¿Qué pasa cuando decidas que fue un error después de todo? No puedo dejar que Mateo experimente ese rechazo, Terón, no cuando sé exactamente cómo se siente». «Entonces déjame demostrártelo», insistió Terón. «No te pido que confíes en mí inmediatamente. No te pido que me perdones. Solo te pido la oportunidad de intentarlo, de ser el padre que debí ser desde el principio». Alrededor de ellos, el aeropuerto continuaba con su caos normal. Anuncios de vuelos, familias reuniéndose, despedidas emocionales. Pero en ese pequeño espacio entre Terón y Paloma, el mundo se había reducido a solo ellos dos y el niño dormido que lo conectaba todo. «¿Cómo sé que no volverás a huir?», preguntó Paloma en voz baja. «¿Cómo sé que no estás aquí solo porque te sientes culpable o porque tu ego no puede manejar que criara a tu hijo sin ti?» «No lo sabes», admitió Theron con honestidad brutal. «No puedo darte ninguna garantía que signifique algo después de cómo te fallé. Lo único que puedo ofrecerte es mi palabra de que he cambiado, de que ver a Mateo esta mañana me destrozó de una manera que nunca podré explicar completamente, de que cada segundo que he pasado sin él desde entonces se ha sentido como estar muriendo. No estoy aquí por culpa o ego, Paloma. Estoy aquí porque vi a mi hijo y me di cuenta de que nada en mi vida ha importado realmente hasta este momento». Mateo se despertó lentamente, parpadeando sus ojos grises, tan parecidos a los de Theron que era casi doloroso mirarlo. El niño miró a su madre primero, luego giró su cabeza y sus ojos se posaron en Theron. Hubo un momento de reconocimiento, algo instintivo y primitivo, como si el niño pudiera sentir la conexión de sangre entre ellos. Mateo inclinó su cabeza, estudiando a Theron con la curiosidad sin filtros de un niño de 3 años. «¿Quién es, mami?», preguntó con voz somnolienta. Paloma miró a Theron, y en ese momento, toda la rabia y el dolor y la protección maternal en sus ojos se mezclaron con algo más. Una pregunta silenciosa, una decisión que cambiaría todo. Theron esperó, sin respirar, sabiendo que todo dependía de las siguientes palabras que ella dijera. «Es»,
comenzó Paloma, su voz temblando. Es alguien que quiere conocerte, Mateo. Alguien muy importante. El niño la miró con confusión, luego miró de nuevo a Theron. ¿Eres papá?, preguntó con inocencia devastadora. El mundo se detuvo. Theron sintió que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente desbordaban, rodando libremente por sus mejillas sin vergüenza. Asintió, incapaz de formar palabras alrededor del nudo en su garganta. Sí, susurró finalmente. Soy tu papá. Mateo sonrió, esa sonrisa pura y sin complicaciones que solo los niños pueden dar. ¿Por qué no contestaste el teléfono ayer?, preguntó. Te llamé. La pregunta fue un puñal directo al corazón de Theron. Lo siento mucho, dijo, arrodillándose para estar al nivel del niño. Cometí un error muy grande, pero si me das una oportunidad, prometo contestar siempre que me llames. Siempre. Mateo consideró esto con la seriedad de un niño evaluando una promesa importante. Está bien, dijo finalmente. Todos cometen errores. Mami me lo dice todo el tiempo. Theron miró a Paloma, viendo su propia emoción reflejada en sus ojos húmedos. Ella había criado a un niño compasivo, amable, dispuesto a perdonar. Ella había hecho un trabajo extraordinario sola, y eso hacía su propio fracaso aún más doloroso. Paloma, dijo con suavidad, no estoy pidiendo que volvamos a donde estábamos. No estoy pidiendo tu perdón o tu amor. Solo estoy pidiendo la oportunidad de conocer a mi hijo, de estar en su vida de la manera que tú decidas que es apropiada, a tu ritmo, en tus términos. Ella lo miró durante largo rato, y Theron pudo ver la batalla interna desarrollándose en su rostro. El miedo de confiar de nuevo contra el deseo de darle a su hijo lo que siempre había querido. La necesidad de protegerlo contra el reconocimiento de que Mateo merecía tener un padre si ese padre realmente estaba dispuesto a presentarse. Si haces esto, dijo finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas, si te permito entrar en su vida, no puedes irte. No puedes aparecer durante unas semanas y luego desaparecer cuando sea inconveniente. Mateo merece estabilidad, merece constancia. Merece un padre que lo elija todos los días, no solo cuando se sienta culpable. Lo elijo, dijo Theron inmediatamente. Lo elijo todos los días por el resto de mi vida. Te lo prometo. Las promesas son fáciles de hacer, respondió Paloma. Cumplirlas es la parte difícil. Entonces déjame demostrártelo, repitió Theron. Día tras día, mes tras mes, año tras año. Déjame demostrarte que puedo ser el padre que Mateo merece, el hombre que tú merecías hace 3 años. Paloma bajó a Mateo al suelo, manteniendo su mano segura en la de él. El niño inmediatamente extendió su otra mano hacia Theron. Ese gesto simple e inocente que significaba aceptación, confianza, perdón. Theron tomó la pequeña mano de su hijo con reverencia, sintiendo su calidez, su realidad, su existencia innegable, y en ese momento, de pie en el aeropuerto con su hijo entre él y la mujer que nunca dejó de amar, Theron Pérez comprendió lo que realmente significaba tener algo que perder. ¿No te irás a España hoy?, preguntó mirando a Paloma. Ella sacudió la cabeza lentamente. No, supongo que no. Theron cerró los ojos, dejando que el alivio lo inundara. Gracias. No me agradezcas todavía, advirtió Paloma. Esto no significa que todo esté perdonado, no significa que confiemos en ti, solo significa que le estoy dando a Mateo la oportunidad de conocer a su padre. El resto depende completamente de ti. Lo entiendo, dijo Theron, y no te defraudaré, nunca más. Mateo miró entre los dos adultos, sintiendo la tensión pero sin comprenderla completamente. ¿Podemos ir a comer helado?, preguntó con esperanza. Papá puede venir. La palabra papá en los labios de su hijo fue la cosa más hermosa y aterradora que Theron había escuchado jamás. Sí, respondió, su voz gruesa con emoción. Me encantaría ir a comer helado contigo. Y mientras caminaban juntos fuera del aeropuerto, una familia improvisada y rota intentando encontrar el camino de vuelta el uno al otro, Theron Pérez supo que esta era su oportunidad de redención. No sería fácil, no sería rápido, pero por primera vez en 3 años sintió algo que había olvidado que era posible: esperanza. Y mientras Mateo balanceaba sus manos entre las de sus dos padres,
riendo alegremente sobre el helado que estaba a punto de comer. Paloma y Terón compartieron una mirada sobre su cabeza, una mirada que decía que esto era solo el comienzo, que habría días difíciles adelante, que el perdón era un proceso, no un momento, pero también era una mirada que decía que quizás, solo quizás, algunas cosas rotas podían sanar, que nunca era demasiado tarde para convertirse en la persona que debiste ser desde el principio, y que el amor, cuando es verdadero y está dispuesto a hacer el trabajo, siempre encuentra el camino de regreso a casa.